Bueno, gente, ¿cómo estamos? Pues aquí vamos con un nuevo vídeo de nuestros amigos Smart TV, los Stitch y demás. Entonces lo que vamos a hacer hoy es instalar el Project TV Launcher, que lo hemos visto en un vídeo anterior en Fire to Stick, que obviamente también se podía usar en este y demás, pero para enseñarlo cómo se instala en Xiaomi, en sistemas Google TV y Android TV más limpios y menos capados. Me voy a ir aquí a aplicación, le voy a dar aquí a buscar y lo voy a escribir. Y lo doy aquí a intro. Resultados para Project TV Launcher. Ahí me sale y sería este primero de aquí. Lo bueno de sistemas así, Xiaomi Stitch o Google limpio, Google TV o Android limpio, pues como estás viendo, no tenemos que usar un código de downloader que si te hiciera falta, ¿vale? Lo puedes, en el otro vídeo te lo he puesto, ¿vale? En el Fire to Stick. Y probablemente aquí va a estar menos capado que en el Fire to Stick, que está todo ya muy capado. Entonces, nada, sobre todo ya si es Select no puedes hacer nada. No me cansaré de repetirlo porque mucha gente luego en los comentarios, no funciona, es el 4K. Da igual si el mío es el 4K generación 3, pero no es Select. La diferencia no es 4K o no 4K, es que es Select. Y entonces, pues se te fastidia. Bueno, aquí tenemos los mensajes de bienvenida que tenemos que ir dándoles, sus nuevos superpoderes. Este launcher, que no lo he dicho, va a ser un launcher mucho más limpio. La interfaz esta que vemos al principio de menús va a ser más limpia, sin publicidad, sin bloatware, aplicaciones de tercero, o, bueno, mierderas. Entonces, nada, lo único sí, para que funcione, pues tenemos que darle los permisos que nos pida. En este caso nos pide permiso para instalar todos los canales de la TV. También nos pide permiso de notificación, ¿vale? Esto es lo que pasa, claro, normalmente estas cosas, pues como va a ser como casi el, entre comillas, no es el sistema operativo, es una capa, ¿vale? Pues nos va a pedir permiso un poco de todo, para que lo tengáis en cuenta y ya cada uno, bueno, este de informes anónimos no haría falta, lo puedes dar aquí a no, ¿vale? Y no haría falta, o bueno, si quieres ayudar yo podría haberle dado porque este como es de prueba, con el proyecto, pues así ayudas. Nada, aquí estamos 1 de enero, haciendo el primer vídeo, a ver cuándo lo subo, ¿vale? Y dice, considera habilitar el servicio de accesibilidad al proyecto y Launcher para liberar todo su potencial. Vale, vamos aquí a habilitar abajo. Yo estoy con un ratón, veréis que no lo muevo con el mando, porque tengo el programa de controlar desde un ordenador, ¿vale? Que también, el Visual, que también lo tengo por el canal. Aquí le daríamos aquí, ¿vale? Y en mostrar los ajustes de accesibilidad, que esto en Fire2ST estaba capado ya en la versión 8, pues no nos deja, tendríamos que darle, creo que era este, Toolbar lector de pantalla, es una función que da seguridad que el lector de pantalla que ayuda a los usuarios. No, pero este no es. Este, digo, aceptar, avanzar, no quiero estar. Vamos para atrás. Tiene que salirnos por aquí la aplicación como tal para poder eh, marcarlo y darle. Dame un segundo, lo busco. Vale, aquí abajo, como suele ser todas estas cosas, aquí está, ¿vale? Mira, aquí está el de mapeo de botones que lo hicimos en el anterior. Pues aquí está. Esto es lo que no me salía en el Fire to Stick, ¿ok? Mira, ya estoy con el mando, le damos aquí a habilitar, ¿vale? Va a tener acceso a todo, te lo dice, a todo lo que marques, menos a las contraseñas. Habrá que confiar en él. Y aquí ya le tenemos funcionando. Este launcher, esta interfaz, como ves, es mucho más limpia. Si le damos aquí a la casita, puede pasar que nos lleve a la anterior. Eso creo que tenía una solución, ¿vale? Que tenemos que ver. Me voy a ir a abrir aquí el programa otra vez para que podáis echarle un ojo, ¿veis? Pues son aquí las aplicaciones mucho más limpias que lo tenemos en el otro. Si nos vamos por aquí a ajustes, ajustes de Project TV Launcher, podemos ver cositas. Aquí en general podemos darle este reemplazar, que esto tampoco funciona en Fire to Stick. Disculpa que os haga mención, pero así para que lo veáis. Si le damos aquí, en teoría ya intercepta cuando le das al botón de la casa o cuando arranca y debería salir. Te voy a dar al botón de la casa. ¿Veis? Ahora ya me ha llevado. ¿Ok? ¿Qué quieres deshacerlo? La verdad es que está bastante bien porque es limpio. Me gusta, sobre todo a lo mejor también para personas así mayores. Mira, los ajustes. Pues se me ha llevado los ajustes del propio Xiaomi. ¿Qué quieres volver? Pues en principio, con darle aquí, general, desactivar este. Yo ahora le voy a dar a la casita y ves, me lleva al menú normal. Por si acaso dices, que este no me gusta, no me gusta o me he cansado de él, no me proporciona lo que yo quiero. Pues luego ya aquí, pues a los ajustes, de todas formas allá abajo puedes ver ajuste de Android, ¿vale?
Pues si quieres algo que no ves aquí. Pero bueno, ya te he enseñado cómo salirte. Tiene su versión premium, no sé qué, habrá que ver qué incluye además. Aquí en apariencia puedes cambiar las categorías, los canales que se ven, por si no te gusta alguno de los que hayamos puesto, tarjetas, el fondo, puedes cambiar el fondo y poner uno, pues yo que sé, colores dinámicos, pantalla preferido, programa de afiliación, bueno, estos son todos de pago. Como suele ser, siempre se tienen cosas de pago en estas aplicaciones. O sea, bueno, a la gente le gusta cobrar por su trabajo y nada. Pues nada, te invito a que le eches un ojo, que le hurgues, que le investigues, que pruebes cosas y que me comentes tanto si te funciona en el día que tú lo pruebes para saber que en X días sigue funcionando, que últimamente estoy diciendo esto siempre, y si no te funciona, dame detalles, dame información. Pues es que hago esto y me da este error. Si dices no funciona, pues mucho no te voy a poder ayudar. En la medida posible, ¿vale? Y nada, o si quieres probar alguna función especial o algo, tú coméntame, que os leo los comentarios y a la medida posible, pues lo leo. Y nada, pues este sería así, bueno, voy a hacer un breve vídeo, pero ya llevo 6 minutillos. Espero que os haya gustado. Feliz año a todos. Si lo estáis viendo ahora, si lo estáis viendo más adelante, pues diréis qué cojón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Amiguitos, vamos a terminar con el abierto, que si no, no tiene gracia. Y hasta luego, amigos. Suscríbete.